Muy buenas tardes, maestros y maestras. Como cada martes, les damos la más cordial bienvenida a este espacio donde ponemos temas, asuntos que vamos considerando conjuntamente con ustedes, aquellos asuntos que les son de interés, que les van a ayudar a enriquecer el trabajo de sus escuelas, de sus aulas. Y en esta ocasión que iniciamos el mes de noviembre, hemos identificado la necesidad de reflexionar, de pensar y poner algunas estrategias que tienen que ver con las habilidades STEM. Qué importante es que nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes aprendan a hipotetizar, aprendan a pensar de manera ordenada, aprendan a adelantarse con algunas suposiciones, aprendan a avanzar, a sustentar su argumentación con base a datos verificados, a datos científicos. Todo esto son algunas de las habilidades que desarrollan todas las ciencias incorporadas a el programa, a los proyectos STEM. Y eso, maestros y maestras, lo tenemos que ir haciendo poco a poco, por lo que hemos dedicado algunas habilidades científicas a pensarlas durante todo el mes de noviembre. Hoy platicarán sobre la importancia de la observación, pero también tendremos un martes destinado a la experimentación, otro martes a analizar y registrar datos y otro martes importantísimo a la formulación de hipótesis y su comprobación. Ojalá nos acompañen. Recuerden que este espacio es abierto. Inscríbanse, inviten a otras maestras y maestros. Recuerden que en el chat siempre les pedimos que nos compartan de qué entidad nos acompañan. Por ahí ya vi a Querétaro presente, que ya nos saludó por el chat, pero también para hacer preguntas y comentarios mismas que le haremos le haremos una presentación a la licenciada Nolasco, quien es la que hoy nos acompaña. La licenciada Cintia Nolasco, déjenme darles algunos datos y presentarla. Ella es coordinadora de desarrollo y capacitación de programas del movimiento STEM más. Ella estudió la licenciatura en pedagogía, es egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con más de 10 años de experiencia en diseño instruccional y asesoramiento pedagógico de cursos, asignaturas, diplomados, así como de proyectos educativos a distancia para distintas instituciones educativas. El movimiento STEM más ha participado en la creación y actualización de diversos programas educativos, el estándar de competencias, así como en la capacitación y evaluación del impacto de los mismos. Yo les sugiero, maestras y maestros, como cada martes lo hacemos, que sigan a nuestros invitados, que sigan a sus asociaciones, que revisen lo que tienen en sus plataformas, que usen sus materiales y programas, porque los especialistas están dedicados justo a estudiar los fenómenos, los temas a los cuales los invitamos. Y qué mejor que la licenciada Cintia Nolasco, que hoy nos va a hablar, nos va a platicar desde los programas que ellos impulsan, la importancia de ubicar una habilidad científica importantísima que es observar. ¿Cuántas veces no vemos el fenómeno completo, no lo desmenuzamos, no lo cuestionamos, no curioseamos
y nos perdemos mucho la posibilidad no solo de entender lo que estamos observando, sino de ir incorporando el conocimiento previo que tenemos e ir buscando más información para agrandar nuestro conocimiento acerca del mismo. Licenciada Nolasco, de veras agradecer al movimiento que usted representa y que participa. Por favor, agradézcale a la directora y a todo el equipo y felicitar lo que hacen. Maestros, aprovechen, hagan preguntas, sobre todo de aquellas cosas que ustedes viven para el desarrollo de las habilidades STEM. Licenciada Nolasco, muchísimas gracias y la dejo en el uso de la voz. Bienvenida y bienvenidos todos. Muchas gracias. Voy a presentar, este, pues como ya me presentaba la maestra Patricia, mi nombre es Cintia Nolasco. En Movimiento STEM estoy desarrollando pues toda esta parte de los programas y la parte de la capacitación que damos sobre los mismos. Y hablando del tema de observar, me gustaría empezar con esta imagen y preguntarles qué ven, qué es lo que observan en esta imagen, lo primero que les venga a su cabeza. Ya sea que me lo puedan escribir aquí en el chat o si quieren prender su micrófono, adelante. ¿Qué es lo que observan? ¿No? ¿Les ayudo un poquito? Bueno, eh, me gustaría empezar justamente hablando de esta parte que es muy importante. Primero entender, observar dónde estamos y a partir de eso vamos a poder utilizar lo que es el enfoque STEM. Y para esto es la imagen que les mostraba, como nos dice la profesora Laura, es un hombre en condición de calle. También observamos grafitis, etcétera. Más allá de lo que pueda representar esta imagen, la idea es plantearnos en dónde estamos viviendo actualmente, cuál es la situación que tenemos actualmente que nos rodea. Y para eso quiero hablarles un poco de lo que es la Agenda 2030. No sé si conocen esta agenda. Nace por allá del 2015, donde varios líderes mundiales se reúnen y ven todas estas problemáticas que comparten los diversos países. A partir de esto, crean este documento con 17 objetivos de desarrollo sostenible, es decir, 17 metas em, que hay que cumplir los diferentes países para tener una mejor calidad de vida. Son cuestiones desde educación de calidad, que tengamos hambre cero, que haya agua limpia y saneamiento, todas estas problemáticas que vemos en muchos lados. Pero aquí lo importante de esto y de la cuestión de observar al inicio esta imagen es que la generación seguramente a la que ustedes están educando es esta generación que puede hacer el cambio, la generación que puede acabar con la pobreza extrema. Lamentablemente ya no podemos acabar con todo lo del cambio climático, pero sí es la generación que puede limitar todo lo que está sucediendo con esto. Además, esta generación a la que ustedes están educando es la generación que se está enfrentando a la era de la inteligencia artificial. Y como muchos de ustedes seguramente ya han tenido que adentrarse un poco más a estos temas de la inteligencia artificial. Esta generación va a tener que desarrollar nuevas habilidades para innovar y sobre todo enfrentar los retos del siglo XXI. Y para eso es importante poder considerar a las mujeres, no solamente impulsar la parte de los hombres, sino también lograr una igualdad en donde estas mujeres se abran camino en estas áreas STEM, de las cuales les voy a hablar más adelante. Es importante que empiecen a descubrir que ellas también pueden formar parte de estas áreas. Y ante estos retos es importante la educación STEM y les voy a platicar un poco qué es lo que se encarga de reforzar esta parte educativa sobre STEM. Primero, STEM, por sus siglas en inglés, es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas.
Más allá de verlo como asignaturas separadas, lo que buscamos es desarrollar en las y los jóvenes el pensamiento científico y matemático para que esto lo conviertan en opciones de innovación que puedan resolver todas estas problemáticas de las que les hablaba en la Agenda 2030. Entonces, impulsamos que haya todo un desarrollo de la fuerza laboral. Actualmente estamos en la cuarta revolución industrial tecnológica, pero ya moviéndonos hacia la quinta, reconocer que existe esta Agenda 2030 y todas las problemáticas que están a nuestro alrededor y cómo podemos dar solución a ellas, toda la parte de desarrollar la innovación y el emprendimiento y sobre todo incluir a estas mujeres. Hablamos mucho de esta inclusión con perspectiva de género y especialmente desde la educación STEM damos este foco en las mujeres. Ahora, ¿cómo podemos implementar toda esta parte del enfoque STEM en el aula? Nosotros lo trabajamos a través del marco instruccional STEM y al inicio hablábamos de esta parte de la importancia de observar. Para poder trabajar este marco, lo primero que debemos hacer es elegir una problemática que sea real a nuestro contexto, que sea cercana, donde las y los jóvenes se sientan identificados con esta problemática, que no sea algo que les estemos hablando de que pasa a lo mejor en otros países y no lo vemos tan cercano a nuestro contexto. Entonces, a partir de esta problemática, que puede ser que a lo mejor no tengamos agua, que estemos gastando mucha electricidad o no tengamos electricidad, cualquiera de estas problemáticas las podemos empatar con algún objetivo que atienda la Agenda 2030. Una vez que nosotros hacemos esa observación de qué es lo que pasa a nuestro alrededor, elegimos esa problemática con la que queremos trabajar, vamos guiando a las y los jóvenes para que después de esa observación empiecen a imaginar cómo pueden resolver este problema y cómo lo van a hacer a través de una investigación en donde van a tener que conocer todo sobre todo lo que puedan sobre la problemática. Mientras más informadas e informados estén, va a ser más fácil que puedan imaginar una posible solución. Para esto pueden utilizar la tecnología y el arte justamente para empezar a pensar en una posible solución. Una vez que ya imaginaron qué pueden hacer para resolver esta problemática, empiezan a diseñar con el apoyo de las ciencias y las matemáticas cómo va a ser la respuesta o lo que va a ayudarnos a resolver esa problemática. Aquí trabajamos mucho la parte de los prototipos que nos permiten justamente probar una y otra vez, ajustar. Sabemos que un prototipo no es la versión terminada de algo, entonces nos permite ir observando qué tanto funciona, a lo mejor no funciona, qué podemos ajustar. Y eso es importante para nosotros porque a través de esto trabajamos mucho el concepto del error, ¿no? El que puedan sentirse cómodos o cómodas con esta parte de que vamos a equivocarnos y está bien, nos va a servir para retroalimentarnos y poder mejorar nuestro prototipo. Entonces, en esta parte de diseña empiezan las y los estudiantes a ver cómo va a ser ese prototipo. Empiezan a ver qué materiales, cuál es la forma, toda esta parte, para que una vez que ya lo tengan decidido, pasamos a la parte de construcción. Construyen tal cual el prototipo como lo plantearon, lo ponen luego a prueba y entonces empezamos a probar y mejorar, probar y mejorar. Una vez que ya tenemos esa versión que digamos puede ser la final, presentamos nuestro proyecto en un formato elevator pitch, que tal cual este formato es en pocos minutos dar a conocer nuestro proyecto. Entonces, la idea de esta parte es poder enseñarles a las y los jóvenes a comunicar sus ideas. No sé si han visto a lo mejor este programa de Shark Tank donde van y presentan sus proyectos, a lo mejor van con esta idea de conseguir fondos. El elevator pitch es algo similar, en donde justamente buscamos que puedan presentar estos proyectos, no para conseguir fondos, sino para mostrarle a la comunidad educativa, a su comunidad de la familia escolar, etcétera, qué es lo que están trabajando.
Y todo este marco lo hacemos a través de equipos que sean incluyentes. Trabajamos con roles específicos en donde de acuerdo a sus habilidades es que van tomando momentos de liderazgo. Entonces, lo que buscamos justamente es que haya hombres y mujeres colaborando para resolver los grandes retos de la humanidad. A través de este marco, yo les decía que lo que buscamos también es desarrollar competencias. Estas son las que el Foro Económico señala como las más importantes para los empleos y para la innovación. Seguramente ustedes trabajan en sus aulas algunas de estas que tienen que ver con el pensamiento crítico, que sean capaces de resolver problemas, que utilicen la creatividad, que se sepan comunicar, que trabajen colaborativamente. Toda esta parte que tiene que ver con la alfabetización de datos, es decir, buscar información, almacenarla, evaluarla, y poder utilizarla cuando la necesitemos, y todo lo que tenga que ver con alfabetización digital y ciencias computacionales, que es todo el uso de esta parte tecnológica, cómo podemos usar estas herramientas a favor de lo que estamos haciendo. Pero no solo nos enfocamos en desarrollar estas competencias STEM, sino también buscamos desarrollar habilidades socioemocionales. Estas son indispensables para ejercer una ciudadanía plena. Principalmente nosotros nos basamos en el modelo de Casel, que nos maneja estas cinco, es decir, que las y los jóvenes tengan conciencia de sí mismos, eh, que sepan autogestionar sus emociones. Hablaba de esta parte del prototipo, no muchas veces nos va a quedar. Eso puede ocasionar a lo mejor que nos sintamos frustrados, que nos enojemos. Entonces, todo este tipo de emociones es que hay que trabajar cómo se autogestionan las y los estudiantes dentro de estos proyectos, que tengan toda una conciencia social de qué es lo que está sucediendo a mi alrededor, porque en la medida en que nosotras y nosotros podamos ver lo que sucede, vamos a tratar de buscar soluciones. Si nosotros no podemos visualizar alguna problemática, difícilmente vamos a tratar de darle una solución. Entonces, tiene que haber toda esta conciencia social, tienen que generar habilidades de relación, y esta relación no solamente entre sus pares, sino la relación con el entorno. Tratar de abonar a esta parte de la Agenda 2030. Les decía que esta generación a la que ustedes seguramente están enseñando es la generación que puede acabar con la pobreza extrema, ¿no? Y limitar el cambio climático. Entonces, necesitamos justamente que puedan relacionarse con su entorno y sobre todo que aprendan a tomar decisiones de manera responsable. Eh, Algunas de las metodologías que propician principalmente este enfoque es el aprendizaje basado en proyectos, el modelo de las 5E y el pensamiento de diseño. Estas metodologías lo que nos ayudan es a promover experiencias de aprendizaje en donde el estudiante pueda explorar y construir sus propias definiciones, esto con interacción con sus semejantes y su entorno. Entonces, principalmente lo que nos ayuda esta metodología es a poder trabajar con estos proyectos, a poder observar lo que hay a nuestro alrededor y a partir de eso tratar de innovar, de dar una solución. Lo que buscamos que este tipo de proyectos o lecciones incluyan o al menos tengan como siempre en consideración es que sean proyectos o lecciones inclusivos, en donde hombres y mujeres participen por igual, que les implique retos cognitivos, donde puedan celebrar la interdisciplinariedad, es decir, no solamente van a trabajar con temas de una sola materia o de un campo formativo, van a incluir de diferentes campos, y eso está bien, en donde busquen integrar toda esta parte tecnológica, y por tecnología no tiene que ser como las últimas piezas que están de moda o en este momento, sino tecnología. Hay muchos materiales que podemos empezar a utilizar y que fueron en su momento parte tecnológica, ¿no? Y que nos permiten crear prototipos desde cartón, desde materiales que podemos reutilizar, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que también se busca, que logremos vincular todos estos proyectos
o esta manera de trabajar con el mundo profesional, porque son habilidades que si vamos desarrollando en estos primeros momentos, más adelante va a ser más fácil que aprendamos o que las podamos poner en práctica. Buscamos sobre todo también que puedan exponer públicamente el aprendizaje. Al final les decía que hacen un elevator pitch, una presentación relámpago en pocos segundos. Entonces, la idea es justamente que puedan desarrollar todas estas habilidades de comunicación y sobre todo impulsar el desarrollo individual dentro de una cultura colectiva. Es decir, cada una y uno de nosotros puede aportar cosas diferentes a los equipos, em, pero también de alguna manera al trabajar en equipo desarrollamos otras habilidades, ¿no? Entonces es trabajar de forma individual con cada uno de los estudiantes, pero también estos estudiantes a su vez en los equipos van a tener que aportar de diferente manera para llegar a lo mejor a un objetivo, a la resolución o la propuesta de un prototipo para resolver la problemática. Em, yo les decía que es importante empezar, mientras más temprano empecemos, más fácil va a ser que adquieran estas habilidades. Un estudio de la Universidad de Chicago nos dice que mientras las impulsemos de mejor manera a edad temprana, va a ser que facilitemos la adquisición de nuevas habilidades más tarde en la vida, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos, de metodologías, las podemos ir implementando desde edades tempranas y conforme van creciendo las y los estudiantes, son habilidades que van desarrollando y que pueden poner en práctica dentro de un ambiente laboral. En general, lo que busca la parte de la educación STEM es que sea tecnológica, que sea humanitaria, que sea futurista, que sea innovadora y sobre todo incluyente. Y para hablar de este tema de la inclusión, les quiero poner el siguiente video. Si no se logra escuchar, por favor avísenme. Who's my pretty girl? 9, 10, 11. Sammy, sweetie, don't get your dress dirty. Sam, honey, you don't want to mess with that. Let's put him down. Samantha, this project has gotten out of control. Whoa, hey, careful with that. Why don't you hand that to your brother? Our words can have a huge impact. Isn't it time we told her she's pretty brilliant too? Encourage her love of science and technology and inspire her to change the world. Aunque a lo mejor este video está un poco enfocado a padres y madres de familia, también es importante hacer esta reflexión desde nuestra práctica docente, observarnos, observar el tipo de, a lo mejor, comentarios, el tipo de acciones que tengamos que puedan limitar incluso sin que queramos las decisiones de nuestras y nuestros estudiantes, ¿no? Entonces, como esta parte de siempre impulsar a que a lo mejor se acerquen a estas áreas STEM, a, a que, a que sea más fácil para ellas tomar estos roles de liderazgo, a que se sientan incluidas. En general es un poco la reflexión que queremos trabajar con esta parte del, del video. Y antes de terminar, me gustaría en general darles algunos tips para trabajar este enfoque STEM, que tiene que ver mucho con esta parte de que podamos conectar con el mundo real de la o el estudiantado, ¿no? Observar si las actividades que estamos proponiendo permiten a niñas y niños identificar problemas de su entorno cercano. Mientras yo les platicaba, mientras más cercano sea la problemática o lo que propongamos, más fácil va a ser a lo mejor para la y el estudiante poder
reconocer de qué forma podemos ayudar a resolver dicha problemática. Si hablamos de algo que sea lejano, pues no van a poder estar dentro de esta problemática, no podrán conocerla a fondo y más difícil va a ser que propongan soluciones. Entonces, un ejemplo de los que les decía, a lo mejor diseñar soluciones para la recolección de agua en su comunidad o mejoras para el recreo. ¿Cuáles son estas problemáticas que ellos observan y que a lo mejor les gustaría trabajar, les gustaría mejorar? Entonces, siempre como con esta parte de tratar de conectar todo con lo que observan. También que sean capaces de identificar y esta cuestión de los saberes previos, es decir, qué es lo que saben sobre ciertos fenómenos, cómo los pueden explicar y de alguna manera recuperar todo esto nos va a permitir trabajar con lo que saben y generar nuevas ideas a partir de eso. Entonces, todo esto nos va a permitir sobre todo que las experiencias sean significativas para las y los estudiantes, vaya ayudando en sus diferentes etapas. Es importante cuando trabajamos con este tipo de proyectos, sobre todo cuidar y observar esta parte de fomentar la curiosidad. Puede ser con preguntas abiertas, ¿no? ¿Qué pasaría si hacemos esto? ¿O cómo creen que funciona esta otra parte? Esto les va a permitir a las y los estudiantes observar, imaginar y sobre todo trabajar con esta parte del pensamiento desde edades más tempranas. Entonces, siempre es importante como dar apertura hacia esta parte de la curiosidad. Y por otro lado, el poder diseñar actividades que nos permitan experimentar. Esta parte, al menos el proyecto STEM, lo que nos va a permitir es justamente a través del prototipo jugar con la posible solución, co- que ellos planteen cuál va a ser esa solución y cómo podemos resolverla. Y a partir de eso van a generar su prototipo que les va a permitir probarlas las veces que sean necesarias para ajustarlo y dar respuesta a la problemática que hayan elegido. Entonces, esto va a crear también condiciones que prueben en donde puedan probar hipótesis y exploren con materiales reales. Las niñas y los niños pueden predecir, pueden experimentar y reflexionar con materiales simples y del entorno. Entonces, yo les decía que esta parte tecnológica no tiene que ver con usar lo último de lo que se está hablando tecnológicamente, sino hay muchas cosas que podemos utilizar como tecnología y que en su momento ha sido tecnología y nos permite empezar estos procesos de prototipación, en donde justamente a lo mejor reutilizamos ciertos materiales, en donde a lo mejor parecía que ya no servía el material, pero lo pensamos para darle un uso diferente y nos ayuda a dar respuesta a lo mejor a una problemática. Em, Algunas recomendaciones para educación básica, sobre todo es que ustedes puedan proveer estos ambientes de aprendizaje, tanto formales o no formales, que sean estimulantes, interdisciplinarios, pueden ser museos, espacios públicos, patios, centros comunitarios o a lo mejor algunos programas fuera de la escuela. También pueden fomentar toda esta parte de la curiosidad a través de diversas actividades y materiales que permitan que las y los estudiantes indaguen y busquen soluciones a problemas reales y sobre todo incluir a las familias. Estas familias también pueden ser promotoras de ambientes de aprendizajes, fomentando toda esta parte del pensamiento crítico y es muy importante y se trabaja de una manera diferente cuando incluimos a las familias y cuando estas familias se involucran con este tipo de proyectos. Entonces, pues prácticamente estas son algunas recomendaciones de este enfoque que nosotros proponemos desde Movimiento STEM y donde buscamos justamente en empezar con esta exploración, con esta observación sobre las problemáticas que ven las y los niños
con los que ustedes trabajan. Me despido con esta con esta frase que dice, con educación lo imposible es posible. Y ahora sí, cedo la palabra para si hay dudas o algunas preguntas. Muchísimas gracias, licenciada Nolasco. Mire, lo primero que yo quisiera es sugerirle que nos pueda poner en el chat un correo o una página o una liga para que las maestras y los maestros que hoy nos acompañan y que también a través de muchos otros que ven los videos puedan contactar al movimiento STEM más. Para nosotros es muy, muy importante que los maestros estén en contacto con ustedes, que puedan seguir y utilizar el material, que se apoyen de las ideas que ustedes ya han probado para que ellos puedan también ir incorporando nuevas ideas. Como lo ven, maestros, ahí tenemos todas las redes sociales del movimiento STEM más para que ustedes puedan aprovecharlo. Licenciada Nolasco, yo quisiera puntualizar algunos de los aspectos, porque seguramente muchos de los maestros y maestras que ahora nos están acompañando reconocieron en varios de los principios, propuestas, fundamentos de la nueva escuela mexicana, varios de los elementos que usted citó. El trabajo por proyectos está incluso sistematizado a través de las propuestas que tiene los libros de texto de los niños, y ahí es donde los maestros, si nosotros analizamos cómo debe de empezar un proyecto, pues a través de una provocación que mueva la creatividad, el conocimiento previo del niño, que mueva incluso esta posibilidad de dar algunas respuestas. Y luego, como dice muy bien la licenciada Nolasco, observar y generar su prototipo para seguir este pensamiento científico. La parte de inclusión, qué importante es, y la nueva escuela mexicana tiene un eje articulador que justo apela a la inclusión. Y a veces pensamos en lo equitativo de puestos o de participación, pero hay una partecita que la licenciada Nolasco dijo: si una niña y un niño observan el mismo fenómeno, lo que va a hacer es cada uno desde su visión de roles, de género, porque estamos en una sociedad, aportar lo que ve, aportar lo que observa. Y tan valioso es una visión como tan valiosa es la otra, y se complementan. Cuando nosotros como maestros legitimamos la participación y las visiones de niñas y niños y no las estereotipamos, no decimos eso no lo hacen las niñas o eso no lo hacen los niños, sino que vemos esas visiones, verdaderamente ahí es donde vamos a vivir desde esa estrategia la inclusión. Y luego la licenciada Nolasco lo dijo, esta interdisciplinariedad del conocimiento a través de los campos formativos. Hemos abandonado el trabajo por asignaturas, por este aislamiento, compartamentalizar la información, y no porque la vida, y ella empezó con esto, dijo, traigan la problemática y sobre todo la problemática de sustentabilidad. Qué importante es para que los niños vayan pensando no solo en el problema, sino ella insistió varias veces en las soluciones. Y licenciada Nolasco, yo ya lo había escuchado, pero con usted me quedó muy claro. Ya no podremos vivir a la condición climática que antes vivíamos, pero sí podemos detenerla. Ya no podemos dejar que el deterioro de especies, del agua, del clima, de la tierra, del desgaste que estamos haciendo, siga, porque
sí puede llegar un momento en que ya no lo podamos detener. O sea, ahorita ya no podemos regresar. El deterioro es verdaderamente serio. Pero esto, maestros y maestras, tenemos un papel importantísimo desde la escuela para hacer conciencia a los niños. Cuando reciclamos la basura, cuando ponemos huertos, cuando aprovechamos y reciclamos parte del material, los niños van aprendiendo y son excelentes transformadores de sus propias casas, de sus propios lugares. Y lo que usted nos decía, incluir en esta visión de niñas, niños y jóvenes. No decirle, no permitir que las niñas se crean que no pueden, que las matemáticas son difíciles o que las ciencias no son para ellas o que dedicarse a una carrera científica les va a limitar su capacidad de dedicarse a la maternidad o a otro tipo de actividades. Maestros, tenemos que pensar seriamente, y esa fue una insistencia de la licenciada Nolasco al respecto justo de estos mensajes estereotipados que nosotros mandamos. Y quisiera nada más insistir en partir de problemas reales, de el error como fuente de aprendizaje. Los maestros, las maestras, licenciada Nolasco, estudiaron mucho a Vygotsky. Mucho tiempo estuvimos analizando varios constructivistas, varios teóricos cognitivos, y muchos de ellos nos dijeron, el error no es malo, porque le damos una connotación ética, una connotación moral que es equivocada. El error nos dice, no es por ahí. Y descartamos caminos que para qué vamos a recorrer si ya sabemos que por ahí no es. Imagínense qué gran aprendizaje. Ella insistió en que estos pensamientos creativos, analíticos, tecnológicos ayudan mucho a visiones de emprendedurismo. Como insistió también la licenciada Nolasco de la suma del trabajo individual y el trabajo colectivo. A veces tenemos que dejar que alguno de los proyectos impulsen esta reflexión individual, esta búsqueda de información individual, este cotejo de datos de manera individual, pero luego poner en colectivo para ver qué es lo común, qué es lo que es diferente. Sigamos investigando lo diferente, a ver tú qué ves, qué observas. Y las habilidades, esto también, licenciada Nolasco, usted lo insistió y yo quiero reforzarlo. Maestros, los científicos, los matemáticos, los ingenieros no se forman en la media superior. O sea, ya llevamos mucho tiempo desperdiciado. Ella dijo, hay que adelantarnos, hay que formar estas habilidades desde que los niños son pequeños. Hay que dejarles hablar, comunicar, hipotetizar, decir que ven, que piensan, con el propósito de que ellos puedan ir descartando. Y si me lo permite, licenciada Nolasco, yo les he compartido a los maestros una experiencia que a mí me dejó muy marcada. Fíjense que en alguna ocasión unos investigadores yendo a las escuelas con niños muy pequeños de preescolar, les gustaba mucho ver cómo pensaban los niños cuando ellos les hacían provocaciones. Y una vez un investigador le dijo a los niños pequeños, segundo y tercero de preescolar, que de dónde venían los gusanos. Era temporada de lluvias y entonces los niños empezaron a pensar, empezaron a decir palabras y entonces uno de ellos dijo, los gusanos llueven. Y el investigador le dijo, oye, ¿por qué crees que llueven? Ah, porque es época de lluvias y siempre que hay lluvias salen gusanos de la tierra. Entonces, ¿tú crees que los gusanos llueven? Y el niño afirmaba. Y entonces le dijo el investigador, ¿cómo podemos saber que los gusanos llueven? Ay, muy fácil. Si dejamos cubetas, ahora en la tarde que va a llover, mañana que vengamos,
las cubetas van a tener adentro gusanos. Y el investigador nos dijo, bueno, pues vamos a observar si eso es cierto. Dejaron las cubetas, al otro día estaban llenas de agua, fueron a verlas y no había gusanos. Y los niños dijeron, se salieron los gusanos. Fíjense cómo los niños elaboran un prototipo, una explicación, y luego no quieren renunciar a ella porque es producto de su pensamiento. Pero nosotros tenemos que irles ayudando. Y el investigador les digo, y bueno, ¿y cómo podemos evitar que se salgan? Pues hay que tapar las cubetas. Mandaron llamar a la persona que ayudaba en la escuela y le dijeron, cuando estén llenas las cubetas, las tapas para que no se salgan los gusanos. Al otro día los chiquillos fueron corriendo y no había gusanos. Entonces el investigador les preguntó qué pasó. Y por ahí algunos niños empezaron a decir, a lo mejor no llueven, a lo mejor el agua provoca otra cosa. Y a partir de ahí es justo cuando nosotros como maestros vamos ayudando a refinar la observación, a refinar esta percepción. Licenciada Nolasco, no sabe cómo le agradezco que nos ayude a pensar todos estos temas. Y déjeme decirle que nos acompañan del estado de Tabasco, de Querétaro, de Chihuahua, de Oaxaca y del estado de México, por lo menos los que aquí nos pusieron de qué entidad nos acompaña. De verdad, para nosotros es un gusto recibir a los especialistas, maestros y maestras, que esto que hoy hemos escuchado, esto que hoy nos han compartido, pues les sirva para ir poniendo una actividad, incorporando una estrategia, haciendo, ¿no?, de nuestras clases, de nuestras aulas, de nuestras escuelas, verdaderamente espacios STEM. Y no se necesitan más que pequeños materiales, que los niños puedan hablar, que puedan observar cosas, y de ahí surgen verdaderamente el desarrollo de las habilidades. Pues me gustaría, licenciada Nolasco, si me lo permite, dejarle a usted la conclusión de esta sesión, por favor. Muchas gracias, maestra. Pues justamente invitarles a poner en práctica toda esta parte del enfoque STEM, un enfoque que nos permite poner en la mesa diferentes conceptos, integrar esta parte de observación, la parte del error y que justamente como bien resumía la maestra, mucho de esto ya nos lo marca la nueva escuela mexicana. El trabajo por proyectos, esta parte de la inclusión. Entonces, al final de cuentas, no estamos trabajando o no les estamos presentando algo diferente, sino una manera distinta a lo mejor de poner en práctica estos proyectos y que cumple con lo que les está pidiendo la nueva escuela mexicana. Entonces, invitarles a desarrollar en sus estudiantes estas habilidades, estas competencias, en acercarnos a estos ejes que les marcaba a un inicio. Al final de cuentas, podemos irlo trabajando desde edades muy tempranas. Hemos hecho estos proyectos con estudiantes de preescolar, de primaria, de secundaria y de media superior. Entonces, obviamente cada uno de estos proyectos tiene sus elementos más complejos, pero al final de cuentas termina siendo importante para los estudiantes una manera diferente de aprender ciertos conceptos, de experimentar, de poner a prueba lo que ellos creían que iba a pasar y ver cómo su prototipo a lo mejor resuelve esa problemática cercana y los invita a seguir observando qué es lo que sucede a su alrededor y a lo mejor pueden buscar más adelante, si no es ese prototipo, hacerlo más grande, empezar a resolver otro tipo de problemáticas y es lo que queremos lograr con estas y estos estudiantes, que observen su entorno, que se preocupen por lo que está sucediendo y que nos ayuden a ser estas generaciones que cambien el rumbo de lo que nos está ocurriendo. Y no porque ellos tengan todo el peso y tengan que resolver lo que pasa, sino porque por ahí podemos empezar.
Mientras no nosotros sigamos siendo ajenos a lo que ocurre en nuestro alrededor, difícilmente vamos a encontrar estas soluciones. Entonces, pues prácticamente les agradezco mucho y justamente dejarles abierta esta invitación a que se acerquen a nuestras redes. Tenemos demasiada información en la página de Movimiento STEM, publicaciones. Si se quieren acercar un poco más a esta parte del contexto en educación básica, preescolar, primaria o secundaria, y algunas otras recomendaciones que tienen estas publicaciones que tenemos aquí en la página, que les pueden ayudar a empezar a hacer parte de este proyecto, de este enfoque dentro de sus aulas. Y generalmente ahí sacamos muchos programas que podemos llevar a ustedes, entonces pueden estar como al pendientes de estos canales. Y cuando salga algún programa que les interese, pues ustedes también pueden aplicar y pueden aprender un poco más sobre el enfoque. Muchas gracias, licenciada Nolasco, por esta invitación. Claro que la aceptamos y segura estoy que muchos de los maestros que hoy nos acompañan van a compartir en sus consejos técnicos estas redes sociales para seguir profundizando sobre el tema. Maestros, observar nos hace adentrarnos a nosotros, pero tratar de entender al otro. Si no observamos, no hay participación, involucramiento y trabajo en equipo o en pares. ¿Qué importancia es esta habilidad científica y que podemos desarrollar con todo lo que la licenciada Nolasco nos compartió? Un abrazo fuerte, licenciada Nolasco, y maestras y maestros, nos vemos el próximo martes que profundizaremos sobre la experimentación. Muchísimas gracias a todos, un fuerte abrazo y seguimos en contacto. Muchas gracias, hasta luego. Felicitaciones, licenciada, por aquí ya en el chat. Muchas gracias, un abrazo. Hasta Gracias, luego. hasta luego. Gracias.